Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Otro sábado más. Qué alegría de encontrarnos nuevamente, como siempre, a través de esta red. Pero gracias al Señor que tenemos la tecnología. De otra manera, ni siquiera hubiéramos podido encontrarnos así los fines de semana para poder compartir una palabra del Señor. La palabra de Dios es sumamente poderosa. Jamás volverá vacía. Dios la envía para que haga lo que Él quiere en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que, dijo el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Así que esta palabra es poderosa, muy poderosa, y cuando se suelta, comienza a actuar en nuestras vidas. Así que, bienvenidos, queridos hermanas y hermanos de Santa Iglesia del Señor y amigos que nos están viendo. La verdad que estamos en un tiempo muy difícil, pero con la ayuda del Señor vamos hacia adelante. Hay todavía la curva está muy alta, hay que cuidarse muchísimo, más que nunca. Las personas mayores tratar de no salir y bueno, y los jóvenes, sé que cuando les da positivo el COVID-19, lo que ocurre es que tienen una gripe sin tantos síntomas febriles ni tampoco con consecuencias respiratorias. Eso, por un lado, trae tranquilidad. A lo mejor, tal vez, si tuvieras síntomas gripales, sería bueno que te hagas ver, porque, a ver, la ciencia es de Dios y todos tenemos, nos caben las generales de la ley, como dijo el apóstol Pablo, todos enferman y yo no enfermo. Tal vez si enfermaste, bueno, no importa, Dios está en control, vas a salir, todo va a estar bien. Siempre confiemos en el poder del Señor en nuestras vidas y en su compañía. Él no nos abandona, no nos deja. Y lo bueno es que las personas que han padecido y se han restablecido del coronavirus tienen la posibilidad de donar su sangre para que luego sirva ese plasma para que otras personas que están en estado crítico puedan salir de esa situación. Así que también es una bendición para aquellos que ya lo tuvieron y pudieron salir, porque entonces van a poder donar su sangre. Dicen que es poco el tiempo, 10 minutos, así que bueno, esperemos entonces que haya corazones solidarios con el resto de la población que tal vez no tenga todavía las defensas, lógicamente. Así que a cuidarse, tenemos que seguir cuidándonos con responsabilidad. Bueno, y qué lindo, nos encontramos trabajando, nuestros pastores, el pastor Pablo, el pastor Abel, están trabajando en el templo de Barrio El Parque, acondicionándolo, comprando también unas cámaras para que podamos hacer filmaciones desde el templo. Pero lógicamente todavía no podemos encontrarnos todos porque conlleva un riesgo grande. Entonces, simplemente para hacer las transmisiones desde el templo, y bueno, ya va a faltar poco, cada vez queda menos. Tenemos que pensar siempre que ya el trayecto más malo lo estamos atravesando y que van a venir días de mayor tranquilidad. Así que los bendigo en el nombre del Señor. Prepárense para escuchar una preciosa y poderosa palabra de Dios que transformará nuestras vidas, porque ese es el propósito que Dios tiene cuando envía su palabra, la transformación de nuestras vidas. Y por lo general, las personas preguntamos, ¿cómo andás? Y es casi automático, inmediato, impensado, decimos, bien, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Y en esta noche yo les voy a formular este mismo interrogante, pero con una adicional, ¿sí? ¿Cómo andan espiritualmente? No me contesten. Es una pregunta que va a quedar allí porque hay dos respuestas posibles, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y de eso vamos a hablar hoy y lo vamos a ver. Se puede andar como sabio en esta vida o como necio. Hay dos posibilidades.
aprovechando bien el tiempo o despilfarrándolo. Si somos sabios, vamos a estar velando, vigilando. Si andamos como necios, desaprovechamos el tiempo y dormimos. En lugar de estar despiertos, vamos a estar dormidos, en un profundo letargo espiritual, en un profundo sueño espiritual. Entonces, hoy, a través de la luz de la palabra, vamos a hacer una autoevaluación diagnóstica. Sí, a ver, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos como hijos de Dios? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos atentos? ¿Estamos vigilantes? ¿Estamos velando como debemos? ¿O tal vez estamos en un profundo sueño espiritual, en un letargo espiritual? Entonces, ¿despiertos o dormidos? Sería la pregunta. Y bueno, para ello, nosotros tenemos que saber que en Efesios capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo cita ese pasaje que dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Claro, el que está dormido, el que está en un profundo sueño espiritual o en un letargo, y lamentablemente no tiene sus sentidos espirituales en alerta. Y cuando me refiero a letargo espiritual o sueño espiritual, estoy hablando del pecado de tibieza, de indiferencia a la presencia y a la relación con Dios. Ese pecado de tibieza, de indiferencia, es el que nos hace actuar como si, a ver, me da lo mismo leer la Biblia que no leerla, escuchar la prédica que no escucharla. Me da lo mismo orar que no orar. Todo me es igual, indiferente, indistinto. Pero mirá que el mover de Dios es grande en las vidas. Y bueno, qué sé yo la verdad no siento nada todavía. Está en un profundo letargo espiritual esa persona. Por eso hoy vamos a ver a través de las Escrituras, porque la palabra es como un espejo donde nos podemos ver interiormente y podemos autoanalizarnos nosotros mismos. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde estoy parado? ¿Estaré despierto? ¿Estaré velando? ¿O estoy en ese letargo, en ese sueño espiritual que hace que yo diga, me da lo mismo esto que aquello y que lo otro? Entonces, claro, vamos por parte. Si estamos vigilando, si estamos, como dijo el Señor, velando y orando, bueno, eso significa que nos agrada escuchar la palabra del Señor, nos gusta leerla, ponerla a nuestros ojos, en nuestros oídos y también en nuestra boca. Hablar con la palabra, hablar en fe, pronunciar palabras de fe. Y nos agrada estar en su presencia, orar. Durante el día no perdemos la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, sino que durante el día también estamos en comunión, hablamos con Él y tenemos el gozo y le decimos: Señor, cuenta conmigo, usa mi vida, sabes que aquí estoy, Señor, para lo que necesites y con mi vida quiero bendecir a otros y úsame, Señor. Eso, diríamos, sería el parámetro para darnos cuenta que estamos velando, orando, intercediendo por nuestros seres queridos, por los hermanos de la iglesia, por la gente que no conoce al Señor todavía. Entonces, tenemos las dos opciones, o el letargo o el estar velando. Claro, nosotros somos ciudadanos del cielo. El que está en un letargo espiritual se siente ciudadano de acá, de la tierra, de este mundo. Pero dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces tenemos las leyes de esta ciudadanía, ¿no es cierto?, de esta ciudad celestial, son las leyes que Dios ha trazado y nosotros tenemos que tener en claro todo lo que el Señor nos ha enseñado. Como ciudadanos
del cielo, de donde vendrá también nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, si yo les dijera, fíjense, en una cama yace una persona que dejó de existir y en otra una persona que está durmiendo. ¿Hay diferencia a la simple vista? No. Ambos se ven iguales, pero uno está muerto y el otro está durmiendo. Lo mismo pasa entre un cristiano, un hijo de Dios, tibio, y un mundano que no conoce al Señor. Uno está muerto, el mundano no tiene vida de Dios en él. Está muerto en sus delitos, en sus pecados. Y el cristiano, el hijo de Dios, que está durmiendo, que está en ese letargo espiritual, también tiene la misma apariencia de un mundano. Los dos se ven iguales, a simple vista, lógicamente. No son iguales, de hecho no lo son. Pero claro, lo que ocurre es que cuando se está en ese letargo espiritual, ocurren cosas que nosotros tenemos que conocer y manejar para poder despertarnos, como dijo el apóstol Pablo. Es como una alarma, ¿no? Despiértate tú que duermes. Cuando suena la alarma en la mañana para que nos levantemos, primero nos despertemos, luego nos levantemos. Suena porque tenemos que ir a trabajar seguramente, o tenemos obligaciones o que tomar una medicación. La alarma suena. Esta es una alarma, es la alarma de Dios. Despiértate, tú que duermes, vamos, es una orden. Despertate, tenés que despertarte. Es la voz de Dios porque su venida está más cerca que nunca, el arrebatamiento está a la puerta, los tiempos se han cumplido, el Señor está por regresar a buscarnos. No podés estar durmiendo, no debés estar durmiendo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y esa luz del Señor es la que cuando uno está durmiendo no la tiene. Por eso dice, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura también nos revela que Satanás encegueció el entendimiento, la mente de las personas para que no les alumbre la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Entonces, lo que nosotros estamos analizando es que el que está durmiendo tiene su entendimiento en tinieblas. ¿Y dónde opera el entendimiento, sino en la mente? La mente es el campo de batalla, donde se libran todas las batallas de los seres humanos, en la mente. Claro, el que está durmiendo no puede vencer los ataques que puedan venir. ¿Por qué? Porque no tiene sus 5 sentidos en potencia, ni físicos ni espirituales. Entonces no va a poder resistir. Y Satanás es el primer enemigo que va a mandar pensamientos del mismo averno en la mente para distraernos, para apartarnos de la verdad de Dios. Y también nuestra carne, la vieja Eva, el viejo Adán, el viejo hombre, la vieja mujer, viciado con todas esas cuestiones tan carnales, también nos traen retraso, y al que está durmiendo no puede hacer frente a esos embates que tiene a diario. Lamentablemente es a diario el bombardeo de Satanás, pensamientos que vienen del Hades, pensamientos que el diablo, a través de paradigmas sociales, mentiras, engaños dentro de la sociedad, nos trae aparejado lamentablemente consecuencias de creer a la mentira. Entonces el que está dormido no puede vencer la lucha que tiene periódicamente, precisamente aquí en su mente. Por eso, en Hebreos 12:2 dice el apóstol Pablo, no se conformen a este siglo. Tranquilos, no se conformen a lo que está instalado dentro de la sociedad. No. ¿Saben por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque ustedes deben renovarse en el entendimiento de su mente, de cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Y la mente debe ser renovada permanentemente. ¿Y cómo la renovamos? Porque renovar significa
llevar a nuevo. Si yo quiero renovar mi casa, bueno, cambio los muebles, la renuevo, la llevo a nueva. Entonces, si la mente tiene que ser transformada y llevada a nueva, una nueva mente, tengo que poner la voluntad de Dios, la palabra de Dios en mi mente. Siempre dije que un pajarillo puede posarse sobre nuestra cabeza, pero no puede hacer nido en ella. ¿Por qué razón? Porque no se lo vamos a permitir. Lo mismo pasa con los pensamientos. Hay pensamientos que pueden venir del averno, aún pensamientos familiares, paradigmas de pensamientos que se heredaron en la familia, ¿no es cierto? Uy, sí, nosotros nacimos pobres, morimos pobres, a nosotros nos tocan todas las peores, nos tocó bailar con la más fea, se dice. Bueno, hay dichos, aún dichos, que aseveran cosas que son contrarias a la voluntad del Señor, que no son parte del plan de Dios y que nosotros las estamos internalizando, bebiendo y no solo creyendo, sino confesando. Entonces, comienza todo aquí. Claro, es una lucha, porque el diablo quiere tomar la mente de nosotros, del ser humano. Si en la mente se toman todas las decisiones de la vida de las personas, acá, en nuestros pensamientos. Entonces la mente es el campo de batalla, son los pensamientos que van a venir y si estamos en ese letargo espiritual, vamos a ser bombardeados de aquí, de allá, por todos lados y no vamos a poder defendernos. Entonces, se dice que hay una gran contaminación ambiental, pero la contaminación de la mente es muy grave. Así que hay que purificar la mente, hay que purificar los pensamientos, hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No todos los pensamientos son buenos, pero bueno, se posó uno, pero no lo voy a dejar hacer nido adentro mío. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la voluntad de Dios. Pero el que está en ese profundo sueño espiritual no puede tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué pasa? La mente está contaminada. Y sí, es un hijo de Dios, un día le entregó el corazón al Señor, es un cristiano, perfecto, pero ahora tiene su mente contaminada. Satanás está tomando el gobierno. Por eso que se siente apático a las cosas de Dios, por eso que hay indiferencia, hay tibieza, y es un pecado del cual hay que arrepentirse, porque la mente es precisamente el lugar donde, dijo el mismo Señor, de ahí salen los homicidios, la borrachera, los pleitos, los adulterios, fornicación, todos los pensamientos. Entonces hay que revisar los pensamientos, hay que estar muy atentos a la mente, porque ahí se libra la gran batalla, donde vamos a ganar o perder. Y el apóstol Pablo dice también en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice que no solo lo digo, sino requiero, dice el apóstol Pablo, que ustedes no tengan la mente que tienen todos los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, como los otros gentiles, dice el apóstol. Y los otros gentiles son las otras personas que no pertenecen al pueblo de Israel, somos todos gentiles, andan en la vanidad de su mente. Claro, él dice, renuévense en el espíritu de la mente. ¿Cuál es el espíritu de la mente? Son los pensamientos. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso. La mente también lleva a distractores. Por ejemplo, hay personas que para abstraerse de su realidad que les disgusta o porque han tenido muchas frustraciones y se sienten mal, entonces ¿qué hacen? Buscan llenar su mente con pensamientos de un mundo imaginario, inexistente, pero me hace bien perderme ahí pensando esas cosas que me llevan, por lo menos me traen tranquilidad. Claro, a veces está concatenado con otros pecados, como impurezas sexuales, como, recuerdos del pasado indeseados, y entonces ahí también, fíjense, es un caldo de cultivo del mismo diablo. Por eso que la mente debe ser purificada. ¿Y cómo la purifico? Con la palabra de Dios, poniendo mis ojos en su palabra, poniendo mis oídos en la palabra del Señor, estando atento
atentos a lo que Dios dice. Porque el Señor nos habla, pero el que está dormido no lo puede escuchar. Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de sus siervos, nos habla a través de la Biblia, de la Escritura, nos habla de mil maneras. A un profeta le habló a través de un burro. La burra le habló al profeta y era Dios que le estaba hablando. Entonces Dios va a usar cualquier manera para comunicarse con nosotros. Nos puede hablar al corazón, nos puede hablar a la mente, pero si estamos dormidos nunca lo vamos a escuchar. Nos puede hablar a través de su palabra, nos puede hablar a través de las prédicas, pero no lo vamos a escuchar porque estamos dormidos, estamos en el letargo espiritual, en ese sueño. Había un himno muy antiguo que decía: despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. Claro, porque el cruel enemigo se acecha y los quiere intimidar. Y lógicamente necesitamos despertar, estamos en un tiempo que no nos podemos poner a dormir. Tenemos que salir del letargo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: despiértate, tú que duermes. Despiértate, tú que duermes. Es la alarma de Dios que está sonando a esos creyentes que están dormidos, adormecidos. Y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, te alumbrará la palabra de Dios. Es lumbrera en mi camino, dice la Biblia. Esa es tu palabra, es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Necesitamos esa luz. Y luego sigue diciendo, ahí mismo en Efesios, hay algo tan importante que luego nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 14 y también el 16 y en adelante. Y él dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Claro, y él luego dice: y por tanto, tengan en cuenta la perfecta voluntad del Señor, de cuál sea esa voluntad, dice el apóstol Pablo, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjense qué vida hermosa. Y luego dice: dando gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje vamos a encontrar los, diríamos, tips, consejos sabios del apóstol Pablo para llevar una vida conforme a la vida que el Señor quiere que llevemos. Es tiempo de que te despiertes, es tiempo de que te fijes. No andes como necio, sino como sabio. Aprovecha bien este tiempo. Aún este tiempo que estamos aislados, este tiempo de pandemia, tenemos que aprovecharlo. Es un tiempo especial que podemos pasar con nuestra familia, amarlos, conocerlos más, quererlos, bendecirlos, acercarnos más al Señor, tener tiempo de intimidad con Dios, al menos de escuchar alabanzas, de cantarle juntos en el hogar, de leer la palabra. Tiempo para estar con el Señor, velando, como dice el apóstol, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y a nadie le cabe duda que estos días son malos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, tenemos que saber redimir el tiempo, usarlo bien. Y luego dice que seamos diligentes, no seamos imprudentes en no conocer la voluntad del Señor. Tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada. No podemos ser tan torpes de no saber cuál es la voluntad de Dios. Sí, la tenés que conocer y de hecho hay que ponerla por obra. De nada sirve conocer la voluntad de Dios si no la pongo por obra. Conozco la voluntad del Señor para ponerla por obra. Y luego dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No se embriaguen con alcohol, con cerveza o con cualquier otra bebida alcohólica. No. Porque el alcohol va a controlar sus vidas, está diciendo. Antes sean llenos del Espíritu
Espíritu Santo. Embriáguense de la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, sean llenos del Espíritu Santo. Es una orden. No, no se embriaguen con vino para alegrarse. No, ni tampoco para que el alcohol controle sus vidas y hagan lo que no quieren hacer y digan lo que no quieren decir, porque el alcohol los está controlando. Dejen que el Espíritu Santo los llene de su presencia, que los embriague de ese poder maravilloso, y entonces sí que Él tome el control de nuestras vidas, no el alcohol. Que sea el Espíritu Santo el que controle nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de su presencia, tenemos el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y todas esas virtudes magníficas que no las podemos tener si andamos en la carne, si andamos ahí en ese letargo espiritual y la mente es un campo de batalla, si no hay purificación de esa mente. ¿Cómo vamos a terminar? Claro, mal. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, si tenemos los que hablan en lenguas, gloria a Dios, no es solo para el momento de recibir la llenura, es para ser llenos, para hablar cada vez que oramos, aun cuando vas caminando o en tu casa limpiando o haciendo alguna tarea, podés hablar, porque el que le habla en lenguas le habla a Dios y por el Espíritu hablamos misterios. Entonces habla en lenguas en tu casa, es decir, a Dios, ¿no es cierto? Cuando orás, cuando le hablas a Él, es decir, cuando oramos, hablar en lenguas. Claro, para que seamos llenos, para que se produzca esa retroalimentación del Espíritu Santo que nos lleva a Dios. Dios nos llena de su presencia. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Él está con nosotros. Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos. El Señor ascendió a los cielos, pero el Espíritu Santo está acá en la tierra, está con nosotros, Él nos guarda, Él nos ayuda, Él nos sostiene. Él es el que nos da la fuerza, el vigor, el poder sobrenatural. Él. ¿Cómo no llenarnos de su Espíritu? Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dijo el Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día. El Espíritu Santo está en la palabra. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. No podemos andar por este mundo creyendo que estamos solos. Él está, pero sean llenos. Vamos, dejen que el Espíritu Santo controle sus vidas, está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, de un corazón controlado por el Espíritu Santo, ¿qué saldrán? Lo que dice luego. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces ya no va a ser tu hablar solamente pesimismo o repetir lo que escuchás en la televisión o en los medios de comunicación y repetir, oh, está todo mal, cada vez peor, esto se viene a pique, no, la economía, el desastre, la pandemia, bla, 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 bla. Todo el horror lo traigo y lo pongo en mi boca. No, Salmo, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará, porque Dios está con nosotros, ni plaga tocará nuestra morada, y ahí el Señor está guardándonos. Y bueno, y empezar a esos salmos que están llenos de promesas de Dios, que esté en nuestra boca. Cánticos, himnos espirituales, dice, alabando y cantando al Señor aún en nuestros corazones. Sí, sí, aún ahí adentro de nuestro corazón, cuando vas a dormir, que haya una alabanza que suene en tus oídos y en tu boca, cantando en el corazón al Señor, porque debemos además, como dice, darle gracias en todo. ¿Será que en las cosas malas también? Si dicen todo, es en todo tiempo. En el tiempo bueno, en el tiempo malo, en tiempo de bonanza, en tiempo de adversidad, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, en tiempo de pobreza, en tiempo de riqueza. En todo tiempo hay que dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por conocerte. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fruto de aquel que está lleno del Espíritu Santo. No podés quedarte adormecido
tiempo. No podés quedarte en un letargo espiritual, no podés ser tibio, no podés ser indiferente. No, es tiempo de despertar. Vamos, despiértate tú que duermes, dice el Señor, y te alumbrará Cristo. Es tiempo de velar. El Señor dijo que debíamos velar y orar porque su venida está cerca. Él dijo, ustedes conocen los tiempos, saben cuándo es tiempo de cosecha, saben cuándo va a llover, conocen los tiempos, se dan cuenta, ¿no es cierto? Bueno, conozcan los tiempos, yo les voy a dar las señales y con estas señales ustedes van a poder discernir el tiempo de mi venida, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el día y la hora no la sabemos, por eso nos dijo, tienen que velar, tienen que orar. Pero claro, ustedes dirán, no hay iglesias, no hay congregaciones, no nos podemos reunir, estoy debilitándome. No, no podés debilitarte porque tenés al Espíritu Santo de Dios. Si vos querés, te parás porque la luz del Señor te alumbra, te despertás, te pones de pie y comenzás a caminar en fe, escuchando su palabra, leyendo su palabra, hablando su palabra, porque la tenemos que poner en nuestros oídos, en nuestros ojos y en nuestra boca. Es completo todo. Y si es posible, hasta escribíla. Yo la escribo. Cuando mis niños eran chiquitos, los hacía escribir los pasajes bíblicos, porque aún la memoria táctil también ahí tiene que estar. No solo la auditiva, la visual, la táctil también. Y pronunciarla con nuestra boca. Claro, el Señor dijo, hay que velar, hay que orar, hay que purificar la mente, hay que estar atentos, alertas, porque ustedes conocen los tiempos, las señales ya están cumplidas. El día y la hora no sabemos, porque no se nos fue dicho, pero dijo el Señor, reconozcan los tiempos. ¿Y saben? Todos coincidimos que este es el tiempo. Si este no es el año, será el que viene. Pero acá no va a pasar no creo que pase esta década. No. El Señor va a venir antes ya. El arrebatamiento es inminente. Pero los que durmieron, decía un corito antiguo, se quedarán. Los que velaron se irán con Él y cantábamos, me voy con Él, me voy con Él. ¿Se acuerdan? Entonces, los que durmieron se quedarán. Los que velaron se irán con Él. Yo me voy con el Señor. Vos te vas con el Señor. Despiértate tú que duermes. Es la alerta de Dios que está sonando la alarma del Señor para esos corazones que se están durmiendo. Es tiempo de vigilar, es tiempo de velar, es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de que nos levantemos en poder, sí, empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo de bendecir a nuestro prójimo, de ayudar, Señor, donde quieras que esté, ahí tenés que estar. El Señor enseñó a través de muchos pasajes bíblicos. Él enseñaba a través de parábolas. La parábola más conocida por todos nosotros es la de las 10 vírgenes. Él estaba diciendo, en esa parábola, el Señor mostraba aquellos hijos de Dios que tienen la lámpara y el aceite. Había 5 que tenían esa lámpara, pero también tenían aceite. Pero había 5 que tenían solo lámpara, el aceite no. La lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La lámpara es la palabra. Ellas tenían la palabra, todas tenían la palabra. Todos. Pero el aceite, solo 5. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Necesitamos la palabra de Dios, pero necesitamos estar llenos. Este vaso tiene 3/4, lleno hasta el borde. Y si es posible que rebalse de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Llegó el esposo y estas 5 se encontraron que las lámparas se les apagaba porque no tenían aceite y necesitaban combustible y le piden no, le dijeron, eran prudentes, ¿por qué no van y compran más bien? Porque nos vamos a quedar sin nada. Y en ese interín, cuando se fueron, vino el esposo y se fueron. Estas fueron insensatas, no velaron, no cuidaron el aceite de sus lámparas. No cuidaron la oración, no velaron, no se llenaron del Espíritu Santo, no cuidaron sus pensamientos, durmieron en un letargo, se quedaron ahí como, total tengo la lámpara, pero si no tengo el combustible, si no tengo el aceite, no me sirve. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y el Señor nos muestra a través de esa parábola que llegó el esposo, se fueron las 5 que tenían las lámparas encendidas, las que habían estado velando,
velando, despiertas, eran sensatas, eran prudentes. Se fueron. Cuando llegan estas, golpean la puerta porque se fue cerrada la puerta. El Señor enseñaba con parábolas para que entendamos. Y cuando ellas golpearon, ábrenos, Señor. Qué triste, ¿no? Estamos hablando de hijos de Dios, que se quedan, ¿por qué? Porque no tienen sus lámparas encendidas, porque no tienen combustible, porque no están llenos del Espíritu Santo, porque están durmiendo en un letargo, porque tienen un pecado de tibieza e indiferencia a la presencia y a la relación con Dios. Entonces, el Señor parece hasta muy duro. No las conozco, les fue dicho. No las conozco. Qué triste sería que el Señor te cierre la puerta y te diga, no te conozco. Porque Dios es bueno, es lleno de amor y de misericordia. Por eso Él hoy, a través de sus siervos, habla, el alerta de Dios. Está sonando la alarma. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos, porque la luz del Señor te quiere alumbrar ahora, antes que sea demasiado tarde. Ya conocemos los tiempos. ¿Y cómo termina la parábola del Señor? Y Él dice, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre volverá a buscar a sus hijos. Velen y oren, estén despiertos. Toda guardia, sea militar, sea de un hospital, necesita gente despierta, no durmiendo. Porque si están durmiendo, en la guardia militar pueden ser sorprendidos por enemigos. En una guardia de un hospital puede venir gente accidentada y los médicos, los enfermeros, tienen que estar despiertos, no durmiendo. Eso es velar, eso es vigilar. En una guardia están todos vigilando, están todos velando, están todos despiertos. Y nosotros estamos ahora en este tiempo de guardia, velando porque el Señor está por venir. Él vendrá como un ladrón en la noche. Dice, si el hombre de la casa sabe cuando viene el ladrón, ¿qué va a hacer? Más vale que se va a quedar y se lo va a impedir, pero si no sabe, lo va a tomar por sorpresa. Entonces velen, oren, estén atentos a la voz del Señor, que no los tome de sorpresa, porque Él va a venir el día y la hora que no conocemos, pero puede ser mañana, puede ser esta noche. Y nadie diga, como dice la Biblia, no, el Señor se demora y muchos lo tienen por tardanza. No, porque Él nos dio esas señales y las señales están cumplidas y el tiempo de su venida es inminente. Estemos preparados. Cristo viene, está viniendo el Señor. Luego, detrás de esta preciosa parábola de las vírgenes prudentes en Mateo, capítulo 12, ¿qué dice el Señor? Fíjense, Él comienza a narrar la parábola de los talentos. Y hay gente que se fue dado talentos. Claro, a uno le dio 5 talentos, se fue el dueño, ¿no es cierto?, el amo, y les deja a sus siervos, a unos 5, a otros 2 y a otro 1 talento. Entonces el de 5 talentos va, los multiplica, trae 10 talentos, el de 2 multiplica, trae 4, y el que tenía 1 lo enterró. Claro, cuando viene el de los 5 talentos con sus 10 talentos, le dice, Señor, aquí tienes, me diste 5 talentos, los multipliqué, tienes 10. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pasa a heredar el gozo de tu Señor. Tuvo el encomio de Dios, multiplicó sus talentos, multiplicó todo lo que llegó a sus manos, multiplicó todo. El dinero, hablamos de un cristiano que valora lo que Dios le da, no dilapida lo que llega a sus manos, multiplicó el dinero, multiplicó la gente que conoce al Señor en su vida, los discípulos fueron multiplicados, multiplicó todo lo que llegaba a sus manos lo multiplicó. Es un buen siervo y fiel. El talento que Dios te dio, cualquiera que sea, el talento de predicar, el talento de tocar un instrumento, el talento de cantar. Hay muchos talentos de ser líder para guiar a las multitudes. El talento que Dios te ha dado, ahí está, puesto al servicio del Señor, lo tenés que multiplicar. El que le fue dado 2, no por mezquino, según la capacidad de cada uno. El que recibió 5 podía multiplicar 5. El que recibió 2 podía multiplicar 2. De acuerdo a la capacidad, su amo les dio. Y este también hizo lo mismo. Así que recibió el mismo encomio, igual que el de 5. Le fue dicho,
Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven, pasa, disfruta en el gozo de tu Señor. Y el que trae un talento, vuelve con un solo talento y le dice, aquí tienes, me diste un talento. Como yo sabía que eras un hombre duro, que recoges donde no siembras y cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces, entonces tuve miedo. Y la verdad, acá está, lo enterré. Lo enterré porque no quería perderlo. Quería devolvértelo tal como me lo diste. Y recibe no el encomio, sino la reprobación del Señor. Y le dice, pero siervo inútil, yo te di un talento. Si sabías que era un hombre duro, que sembraba, que como es cosechaba donde no sembraba y recogía donde no esparcía, entonces, ¿por qué no fuiste? Y por lo menos pusiste mi dinero en un banco para que te dé, aunque sea intereses, y me hubieras dado algo, pero lamentablemente hay personas que aún el talento que tienen de Dios lo entierran y no son capaces de multiplicarlo. Ese recibió la reprobación del Señor. Lamentablemente es aquel que recibió quizás la salvación, pero tampoco quiso interiorizarse en las demás bendiciones que venían y enterró su talento, enterró esa bendición. Multiplica, hermano, tu talento, un antiguo corito, multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Todo lo que nos ha dado el Señor, la salvación, la salud, el bienestar, la familia, los bienes económicos, todo es dado de Dios y tenemos que ser buenos mayordomos con todo lo que el Señor nos da. No entierres tu talento. Trabajá para el Señor, invertí en el reino de los cielos tu tiempo, todo lo tuyo, porque hay recompensa, hay recompensa. El Señor está a la puerta. Él quiere que velemos y que oremos. Él quiere que estemos atentos, que oigamos su voz, porque Él te está hablando. Dios habla hoy a la humanidad, a cada uno en particular, solo que tenés que tener oídos afinados para oír la voz de Dios. Él va a usar a quien Él quiera para hablarte. Él va a usar su palabra, va a usar predicadores, va a usar pastores, va a usar aún, como te dije, aquella burra le habló al profeta. Lo que Dios quiera, pero Dios quiere hablarte. Ojalá que no tenga que recurrir a una burra, porque aquel profeta tenía los oídos cerrados para escuchar la voz de Dios. Despiértate, vamos, despiértate. Tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Somos ciudadanos del cielo, recordalo. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar en el letargo y en ese sueño espiritual. Es tiempo de que te despiertes, te levantes y entonces comiences a caminar tomado de la mano del Señor. Y yo quisiera orar. La pregunta está, ¿cómo andan espiritualmente? ¿Están despiertos o dormidos? ¿Andan como sabios o como necios? Yo les dije, hacemos una autoevaluación diagnóstica de nuestra situación y hoy en el espejo de la palabra de Dios habrás podido sacar tus propias conclusiones. Dios te ama, su venida está más cerca que nunca. Es tiempo de levantarte. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Yo quiero orar por aquellos que se encontraban adormecidos o tal vez dormidos y por aquellos que también están velando, porque es tiempo de despertarnos. Y a lo mejor los que estaban velando por ahí están cayéndose un poquitito. No, el Señor dice, vamos, despiértate y levántate, porque es tiempo de brillar, es tiempo de levántate, dice Isaías 60, y resplandece, porque la gloria de Dios está sobre tu vida. Vamos, no podés estar sentado, ni acostado, ni tirado, es tiempo de estar de pie, velando, buscando el rostro del Señor, escuchando su voz y siguiendo sus instrucciones. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar por todos los que están
enfermos, por aquellos que están atravesando una situación dura, tal vez económica o de enfermedad, o tal vez en este estado de un poco de somnolencia, otros tal vez estaban dormidos, pero ahora la alarma del Señor los ha despertado. Y yo sé que es tiempo. Vamos a salir de esta pandemia fortalecidos. Si somos probados, porque seremos probados, así como el oro es probado. En este tiempo la iglesia es probada, nuestras vidas son probadas. Pero vamos a salir más puros que el oro. El oro cuando se prueba se mete en el crisol y se pone fuego. Entonces el fuego separa. Cuando derritió el metal, separa el bronce, del cobre, del oro refinado. Y queda solo el oro puro, más valioso, más fino. Así también nuestra fe es probada. Y va a salir como el oro, que es más valiosa que el oro nuestra fe, dice el apóstol Pedro. Y va a salir esa fe robustecida en el Señor. Vamos a salir bendecidos, 10 veces más fortalecidos, 10 veces más consagrados, 10 veces más fuertes en el Señor, bendecidos, sanos, económicamente no vamos a sufrir porque el Señor nos dice que al justo le irá bien y comerá de los frutos de sus manos. Estamos creyendo en la palabra del Señor, así que a ponerse de pie, a creerle a Dios, a confesar su palabra, a hacer su voluntad, a luchar ahí en la mente, que es esa batalla que a diario tenemos que sostener, y vamos a salir más preciados que el oro. Oramos al Señor. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y juntos oremos a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, venimos a tu presencia, dándote gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos abre el camino, nos enseña, es como una lumbrera, es como una lámpara que nos hace ver si estamos transitando por el buen camino o estamos equivocando el rumbo. Por eso, Señor, oro por todos mis hermanos, por aquellos que se estaban durmiendo, por aquellos que se estaban ya cabeceando, por aquellos que estaban perdiendo el ánimo, la fe, Señor, para que estén velando. Venga ahora, Espíritu Santo, tu Espíritu sobre ellos, Espíritu Santo de Dios, llénalos con tu presencia, llénalos del gozo, llénalos del fruto de tu presencia, Señor, para que puedan ver, unge sus ojos con colirio, para que puedan ver lo que tú harás con cada una de sus vidas y que podamos estar todos velando, esperando tu regreso, Señor. Somos ciudadanos de los cielos, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, muchas gracias. Te amamos, Dios bueno. Bendigo cada familia, cada hogar, cada adolescente, cada padre y madre, cada niño, Señor, cada abuelo. Dios mío, que repose tu luz y tu verdad sobre cada uno de ellos. Y los que estaban dormidos hoy se despiertan y se levantan, Señor. Y los que estaban por caer se ponen de pie, porque necesitamos estar fuertes y robustos para recibirte. Gracias, Señor. Esperamos tu venida como las vírgenes prudentes, llenos del aceite de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús oramos por los hermanos que están enfermos, los bendecimos, echamos fuera todo espíritu de enfermedad de sus vidas en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están pasando situaciones económicas apremiantes. Señor, hay un trabajo para cada uno de ellos, hay una bendición para cada uno de ellos y esa bendición la desatamos en el nombre de Jesús para que llegue a cada hogar y a cada familia. Gracias, Señor, porque estamos creyendo en tu palabra y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Hay nuevas fuerzas. Hay un espíritu fuerte ahora dentro de ti. Renuévese en el entendimiento de su mente. Cambie los pensamientos. Y entonces mañana, aquellos que hayan tenido
ese pecado de indiferencia, ya no lo tengan más. Mañana, sí o sí, a las 19 horas, escuchando la palabra del Señor, nuestro amado obispo nos trae esa preciosa palabra titulada Viaje a la Eternidad, desde el arrebatamiento hasta todos los acontecimientos futuros que están escritos en el Apocalipsis, en la revelación que Dios nos dejó. No te lo pierdas. Tenés que tener ese deseo ferviente de escuchar la palabra del Señor. Tenés que comenzar a despertarte y a caminar en fe. Mañana, 19 horas, aquí mismo los vamos a estar esperando. Los bendecimos. Un beso grande para todos. Los amamos. Amén.